Me acompañan muchas celebridades. Es una de las mesas más grandes que hemos tenido en el jardín y no es para menos. Ustedes deben saber que el 26 de julio inauguramos apenas una exposición doble que recuerda y celebra los 100 años de la fiesta de la Alborada, pero acompañada de esta exposición presentamos una que le pusimos por nombre Mojigangueros sanmiguelenses. Y esta exposición de mojigangueros tiene una historia larga también, porque en el año de 2019, cuando su servidora llegó aquí a encabezar el equipo del Centro Cultural, me pareció que había cosas que se tenían que recuperar. No porque se hubieran perdido del todo, pero de alguna forma era necesario volver a hablar de ellas y ponerlas también al alcance de personas más jóvenes y de niños. Entonces, en aquel 2019, al final de ese año, iniciamos una investigación con Alejandro Luna, Antonio Rayas, Antonio Salazar, y entrevistamos a varios de los familiares, algunos de los mojigangueros. En aquel entonces todavía don Polo vivía y bueno, logramos entrevistarlo. Pero después llegaron los años 20 y 21, que ya todos sabemos que nos puso como en pausa para muchos de los proyectos, y retomamos aquella investigación, pero sí nos hacían falta muchos nombres y unos nos llevaban a otros. Bueno, esta historia finalmente se concretó y para mí es como el principio de esa recuperación con la exposición que seguramente si no la han visto la podrán ver, está justo atrás de ustedes en el salón, la sala 1 y 2. Y esta exposición nos presenta 8 vitrinas de estos mojigangueros más reconocidos. No son los únicos, no han sido los únicos, pero sí son los que más se recuerdan, probablemente los más queridos, pero por otro lado, inmerecidamente olvidados, en mi opinión. Entonces, yo quiero agradecerle a todos los que están aquí en la mesa, que representan respectivamente a sus familias o a sus talleres, como es el caso de don Polo Estrada, porque gracias a ellos pudimos recuperar la memoria de los maestros mojigangueros sanmiguelenses que estamos recordando. Me gustaría primero mencionar quiénes estamos para después darle la palabra al representante, digamos, mayor de esta mesa, que nos va a empezar a hablar de su padre. Todos tendrán 5 minutos aproximadamente para empezar a hablar, decir alguna de estas ideas. La intención de esta mesa es que recuerden y que gracias a la memoria que ellos tienen en su mente y en su corazón, nosotros conozcamos a estos mojigangueros. Y si los conocimos, no los olvidemos. Así es que bueno, me acompañan en esta mesa. Yo quiero presentar al profesor Acacio Martínez, lo menciono en primer lugar, porque recuerden ustedes que él es nuestro director de Cultura y Tradiciones del municipio. Así es que bueno, es importante que esté aquí a mi lado y ahora sabrán también por qué viene a hablar de mojigangueros. Y bueno, después me voy a pasar con Lucy Almanza. Ella representa a una familia de abolengo artístico en el municipio y bueno, también le agradezco su presencia. Lucy nos vendrá a hablar, por supuesto, también de su papá, don Gerardo. Después tenemos a don Eusebio García, hijo, que nos vendrá a hablar de su padre, el profesor Félix Alvarado. Él me corrige porque dice que se llama José Félix. Yo ahora ya no sé a veces qué decirle, pero me dijo, llámeme profe, entonces bueno, el profe me acompaña. Y Ricardo González, que muy generosamente es un joven que participó en el taller de don Leopoldo Estrada, del Valle del Maíz, y bueno, pues también se encuentra con nosotros. Así es que ellos se van a presentar seguramente, pero lo más importante es que al término de la charla no se queden ustedes sin preguntar si hay alguna otra cosa que quisieran saber de estas celebridades de la cartonería tradicional de San Miguel de Allende. Muchas gracias y le pasamos el micrófono a don Eusebio García.
Buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a esta ceremonia. Me presento, soy Eusebio García Quintana, hijo de Eusebio García Reséndez y de la señora Julia Quintana Cortés. La idea de mi padre surgió hace muchos años de fabricar una mojiganga, pero él tenía su idea, pero fabricar una mojiganga aquí en San Miguel de Allende en aquellos años, pues era una cosa como que novedosa porque no sabía ni qué era una mojiganga en aquellos años. Pero mi padre aprendió a hacer las mojigangas a través de mi abuelo, que vivía en Hércules, Querétaro. En Hércules, Querétaro, vivía mi abuelo con su respectiva esposa, y él se dedicaba, entre sus muchas actividades, a fabricar mojigangas. Y a mi padre a los 9 años, 8 o 9 años, fue cuando aprendió a fabricar una mojiganga, que posteriormente las hizo aquí en San Miguel de Allende. Y fue el primero en hacerla. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues muchas gracias igualmente por la invitación. Yo vengo representando a mis hermanos que no pudieron estar aquí por cuestiones de trabajo. Entonces, bueno, tengo una consigna y bueno, tengo algunos puntos que ellos me compartieron para que igualmente les compartiera a ustedes. Bueno, mi padre fue Genaro Almanza Ríos y comenzó su trabajo, digamos, directamente con estas cuestiones de las mojigangas con mi abuelo también, Donato Almanza. Desde muy chico empezó a trabajar con él, haciendo primero lo que le llamaban los cabezudos, estas figuras que únicamente era la cabeza, por eso su nombre, y bueno, dice que de niño él empezó a ayudarle a elaborarlos. De hecho, en la exposición hay una fotografía en donde la familia Villa nos hizo favor de compartirnos, porque realmente nosotros no teníamos como un acervo ni siquiera del trabajo que había hecho mi papá y pues mucho menos mi abuelo, pero la foto que pudimos conseguir, bueno, nos dijo la familia Villa, que fue quien nos la proporcionó, que era la señora Carmen Masif y el doctor Orsina, que era un doctor, bueno, pues de aquí del pueblo, y eran personas conocidas del pueblo y que normalmente se utilizaban para las fiestas de San Miguel. Ya en los 70s y 80s realiza mi papá, Genaro, sus primeras mojigangas para el ballet de la maestra Gloria Rodríguez Navarreto. Esto es muy importante porque, pues gracias a sus ideas de ambos, pudieron hacer pues estas mojigangas, estas primeras mojigangas, en donde representaran a los expresidentes Luis Echeverría, López Portillo y el personaje de Mario Moreno Cantinflas, que también son una de las fotos que se encuentran en la exposición. El objetivo pues era hacer siempre mi papá nos recordaba esto, ¿no? Que las mojigangas era una especie de burla a los personajes importantes de la época, ¿no? Por eso estos expresidentes y personajes pues conocidos como Cantinflas, que eran de esa época. Durante los 80s elabora sus primeras mojigangas para la festividad del Valle del Maíz. Esto es muy interesante porque bajo la petición del señor César Arias de la Canal es cuando mi padre hace las primeras mojigangas, y aquí intervienen ya mis hermanos. Ángeles, Miguel y Antonio son los que van a estarle ayudando a mi papá para elaborar estas mojigangas. Y cosa muy curiosa, que también su ahijado y ahora mojiganguero Hermes Arroyo es cuando empieza a hacer como sus primeros trabajos, porque decían ellos, bueno, pues Hermes se iba a la escuela y se echaba la pinta, y en lugar de irse a la escuela se echaba la pinta, pero para ayudar a mi papá y a nosotros a hacer las mojigangas, ¿no? De aquí que ahora pues Hermes es una de las personas más importantes también para el trabajo de los mojigangueros, ¿no? Entonces, posteriormente, para el municipio de Victoria, mi madre es del municipio de Victoria,
Guanajuato. Entonces mi padre decide hacer algunas mojigangas para las festividades de la fiesta del Santo Patrono de Santiago Apóstol para julio. Y bueno, ellos me comentan que sus primeras mojigangas para el municipio de Victoria fueron la del diablo, la muerte, ¿no? Entonces, durante el proceso que ellos recuerdan que podían hacer con mi papá, comentan que es muy similar a lo que hacían con las máscaras. Elaboraban un molde de madera, que es colorín, por más ligero y por suave, y para posteriormente hacer un recubrimiento con manteca vegetal para desmoldar y empapelar con periódico y agua y hacer pues normalmente los rostros y los brazos, ¿no? Entonces ya después de que eso sucedía, la cabeza a veces mi papá la tallaba también en madera o bien utilizaba alguna olla de barro muy grande que decía que luego utilizaban para otras cosas esto se recubría para posteriormente volverla a coser uniéndola con mecate y recubrirla pues con engrudo y con papel. El cuerpo era construido con armazón de carrizo por la ligereza de este material y ya después mi papá fue haciendo una especie de actualización en los materiales y utilizaba para el cuerpo mangueras de esas color naranja, ¿no? Porque eran muy ligeras y pues podían manejarlas más fácilmente. Después dejaba pues en el frente un círculo en el estómago para que pues el cargador pudiera ver y los brazos pues eran hechos con cosas pues recicladas. Decía que mis hermanos comentan que utilizaban retazos de tela para rellenar los brazos y ahí intervenía mi mamá, ¿no? Para ayudarle a coser. Entonces era un trabajo familiar de cierta manera, cada uno tenía una consigna y cada uno tenía un trabajo que hacer, ¿no? Posteriormente, ya que se hacía el cuerpo, utilizaba un recubrimiento con blanco de España. Normalmente mi papá no usaba vestidos o telas para hacer los vestuarios de las mojigangas, sino con la misma tela, entonces el mismo papel, perdón. Entonces lo que hacía era que recubría todo este papel con blanco de España para que estuviera muy resistente y ya después lo pintaba ya con los colores pues que él deseaba, ¿no? Para sus cabellos utilizaba lo que era el mecate pintado y para las pestañas, para darle pues forma. Entonces, digamos que este es como a grandes rasgos el proceso que se llevaba y bueno, pues mis hermanos comentan que era algo muy interesante porque después de llegar de la escuela los condicionaba, ¿no? Un poco y decía, bueno, me van a ayudar y después se van a jugar, ¿no? Y entonces poco a poco los fue introduciendo a ayudarle y a aprender la técnica utilizada por mi padre. Actualmente, pues ya mis hermanos no hacen esto, únicamente mi hermana Lilia María, que no puede estar aquí, pero ella ahora está en la Casa de la Cultura dando clases y ha elaborado muchos de estos trabajos, sobre todo con niños y con jóvenes, ¿no? Entonces, digamos que ese legado de mi papá pues todavía continúa y bueno, pues esto sería todo lo que yo pudiera compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Y bueno, se reincorporó súper a tiempo Belén Espinosa. Ella también viene a recordar el trabajo de don Romualdo. Vamos a continuar. Si don Eusebio nos quiere hablar un poquito más de su papá para que después el profesor. Bueno, en este momento me olvidó reconocer a mi nieto Sergio Luis Capo García porque a él abrió
como si quien dice, un baúl de los recuerdos, y empezó a hacer las mojigangas que mi padre hacía anteriormente. Siguiendo con la tradición, se dice que mi padre en aquellos años, en 1924, llegó a la casa de ustedes con unas ollas que tenían barro. Entonces le preguntaban a alguien que para qué quería el barro, entonces me dijo que para hacer unas mojigangas. Pero ahí hay un pequeño problema. En aquellos entonces no se conocían las mojigangas. Entonces vamos a recordar un poquito más atrás, cuando mi padre era niño, y mi abuelo, que era un poquito activo, él hacía las mojigangas en Hércules, Querétaro. Entonces mi padre en ese momento vio cómo se hacían las mojigangas, para que posteriormente era hacer la primera mojiganga aquí en San Miguel de Allende. Para hacerla, mi padre con este trapo, con el barro que traía, hizo una especie de molde, y en ese molde que hizo mi padre, le dijo a mi madre que le pusiera un poco de engrudo, y con el engrudo fue batiendo la cabeza que ya había hecho de molde. Y así poco a poco fue creciendo la cabeza, al grado que ya cuando mi padre vio que estaba demasiado bien la cabeza, la partió a la mitad, y pues ya con el engrudo unió las dos mitades, y así formó la cara de la mojiganga. Posteriormente, mis hermanos en ese momento, que eran jóvenes, fueron a buscar unos carrizos y ahí formaron la base de la mojiganga. Ya teniendo su rostro, mi padre ya lo pegó nuevamente y empezó a pintar el rostro que mi papá sabía en aquellos años unir los colores a través de la anilina, que es lo que había entonces. Ya con la anilina mi padre hizo el rostro y le puso el rostro al cuerpo que ya tenía listo allí. Posteriormente lo pintó, o más bien lo maquilló, como se maquillaban anteriormente las personas, bueno, las mujeres, por decirlo así. Ya teniendo el cuerpo y la estructura donde montarla, el cuerpo que había hecho, lo montaron sobre la base en la cual estaban listas. Entonces ahí mi mamá entra en acción haciéndole el vestido a dicha mojiganga. Está teniendo mi papá el vestido y todo completo. Me dijo mi padre, he creado la primera mojiganga aquí en San Miguel de Allende en aquellos años de 1924. Pues estaban preveniéndose ya ellos para la próxima alborada, iba a ser en el Templo de las Monjas. No sé, más bien no recuerdo quiénes lo ayudaron a mi papá en ese momento. Pero mi papá hizo la primera mojiganga, posteriormente hicieron más mojigangas con amistades de mi padre. ¿Cuántas hicieron? Por la verdad no sé. Pero sí estuvieron listas para dicho evento que tenían ya planeado para la primera alborada. Es todo lo que puedo agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eusebio. Y sí, hace bien en mencionar a Jesús, que anda por ahí atrás, el bisnieto de don Eusebio García Papá, el primer mojiganguero aquí en San Miguel de Allende. Pero la historia de don Eusebio García se conecta con la de don Evodio García, de quien nos va a hablar su nieto, el profesor Félix Alvarado. Buenos días, gracias por la invitación. Soy nieto de Evodio García, conocido como el Prieto Evodio. A él se le reconoce como los iniciadores de la alborada en San Miguel. Él viene de Salvatierra, Guanajuato, y junto con don Eusebio García son los primeros que empezaron a elaborar las mojigangas en San Miguel para la fiesta de San Miguel. Mi abuelo, aparte de las mojigangas, él traía lo de las estrellas. Entonces, nosotros crecimos entre estrellas y mojigangas, que hasta la fecha se siguen elaborando las mojigangas. Hubo un tiempo que se dejaron de elaborar. A mí me tocó la última parte por ahí de la elaboración de mojigangas, que se me, bueno, ya se le perdió el apoyo que se les daba y solo se quedó con las estrellas.
Entonces, de forma natural, casi, pues uno aprendió a cómo es el proceso de las mojigangas. No recuerdo exactamente el año, por ahí cerca del 80, hicieron un concurso, hacían un reconocimiento sobre los mojigangueros, hicieron un concurso de mojigangas y yo participé en esa ocasión y obtuve el segundo lugar. Y les decía, bueno, ¿y por qué sabes hacer mojigangas? Pues nací viendo las mojigangas, entonces de forma natural. Igual mi abuelo, como era muy activo en muchas cosas, así le gustaba, de los fundadores de Cuadro Nuevo, entonces él hacía máscaras. Yo igual veía las máscaras como las hacía, entonces era parte como algo natural para uno. Entonces, entre mojigangas y estrellas y máscaras, pues así fue uno desarrollando parte de su infancia. Y bueno, ya después uno se dedica a otro trabajo y deja de hacerlo. Y ahora pues da mucho gusto que se le reconozca como uno de los iniciadores de esta tradición. Y a la fecha, te digo, se siguen trabajando o elaborando las estrellas. Ya las mojigangas ya no como se hacían antes. Ahora ya hay muchos que se dedican a eso, pero bueno, pues al menos por parte de mi abuelo, pues es uno de los que trajeron y empezaron con esa iniciativa, ¿no? de elaborar las mojigangas. Digo, son muchos años, no sabemos exactamente de dónde viene, cómo es el origen. Nada más lo que platicaba mi abuelo era que las mojigangas era una especie de burla de los personajes muy típicos. Como él venía de Salvatierra, entonces las mojigangas, dice que los personajes para ellos eran como el tendero. En la vitrina que elaboré, donde hablo sobre un poquito la historia de mi abuelo, ahí hice yo unas representaciones, que está el tendero, que era de origen español, una señora muy con su peineta, ¿no? muy alzada, una que decían la güera, que era pues como lo hay en todas, ¿verdad? En todos lados. Y hay otro personaje que era el Catrín. Mi abuelo siempre nos ha platicado mucho sobre eso, que ellos, por ejemplo, les decía yo, a nosotros nos enseñaron a jugar base-ball. Decía una vez, ¿no ves que se escribe base-ball? Bueno, pues así. Igual el fútbol, pero uno decía, bueno, ¿y quién nos enseñó a jugar fútbol? Pues decía que eran ingleses, no españoles. Y bueno, si ya uno checa ahí la historia de la Aurora o de las fábricas textiles, pues aparecen también ingleses. Entonces, por ahí está ese origen. Y entonces, en una de las imágenes que yo hice, pues aparece el Catrín. Entonces, yo nada más los personajes que él decía que eran se puede decir que conocidos, ¿sí? O de quien se hacía esa parte de la burla. En ese tiempo no se hablaba de hacer un personaje específico, ¿sí? Eso ya es posterior, como en el caso de los Judas. Los Judas eran nada más un mono que se quemaba. A partir de cierto tiempo se empiezan a hacer los Judas con un personaje específico. Eso ya es parte comercial. Pero lo clásico para mí era eso, y yo lo traté de representar. Y hasta la fecha, digo, mi familia pues, está muy gustosa de que se le reconozca a mi abuelo como uno de los iniciadores, y uno pues muy a gusto de
seguir en lo que uno pueda hacer. Un aplauso al pastor. Bueno, esta cronología, que sí, para quienes han llegado un poco después, en esta historia que estamos tratando de reunir está la figura de don Eusebio García como primer mojiganguero, le sigue don Evodio García, el prieto Evodio, y ahora tocaría el turno de don Guadalupe Rodríguez. ¿Y qué tendrá que hacer aquí don Acacio Martínez Rodríguez, sino hablar de su tío, don Guadalupe? Bienvenido. Gracias, maestra Laura. Yo no sé si es correcto decir gracias a nombre de la familia, pero no está aquí la familia. Guadalupe Rodríguez de Pitros es un personaje notable en nuestra familia, obviamente, pero a mí me parece que lo puedo ver como una muestra propia de la gente de ese San Miguel en un periodo de cambios. El San Miguel muy tradicional, que está en el contexto de la aparición de la fábrica La Aurora y de la especial simbiosis que se da en la sociedad cuando se ubican en San Miguel trabajadores queretanos de Hércules, guanajuatenses de Salvatierra, de Acámbaro, que tienen que emigrar porque aquí se establece una fábrica de sus patrones. Un San Miguel pequeñísimo, arrinconado en sus costumbres, y que luego va cambiando cuando empiezan a venir los extranjeros. El Pitros está en ese periodo de cambio, de adaptación, de que deja de ser el San Miguel encerradito para de pronto abrirse a personas de otros ámbitos del país y del mundo. Yo celebro que la maestra Laura Bustos esté recuperando este conocimiento de ese oficio de cartoneros, un oficio que difícilmente se puede deslindar de los polvoreros iniciales, porque Guadalupe Rodríguez, a mí me cuesta llamarle Pitos, porque soy sobrino suyo, no muy cercano familiarmente, mi papá y él eran primos hermanos, pero sí, como vivíamos en el mismo barrio, compartimos muchas cosas con esa familia de él que me merece mucho respeto. Se llamaba Guadalupe y pues de niño era Lupito y el apodo natural era Pito, pero luego viene una connotación especial de nuestra propensión a la vulgaridad y a la grosería, y tuvieron que llamarle el Pitos. Guadalupe aprende con su abuelo Filiberto Martínez, abuelo mío también, que entre muchas cosas hacía figuras de cartón, palmitas que eran una versión pequeña de los castillos que hoy vemos. O sea, Filiberto era polvorero también y es el maestro de alguna forma del Pitos. Pero Guadalupe deja de ocuparse de la pólvora tanto, se dedica más a la cartonería. Repito que me parece interesante su familia, no puedo dejar de mencionarlo. Esa familia Rodríguez, creo yo que tiene 100 años de estar cerca de la fiesta de toros. Eran aficionados a los toros. Dos hermanos de Guadalupe debutaron en el antiguo toreo de la Condesa en una cuadrilla de niños toreros. Guadalupe no era torero, era aficionado, pero no torero. El trabajo interesante, me parece que tiene una vida pintoresca el tío
el tío Pito. Habrá sido un vago inicialmente. Las fotografías lo muestran en equipos de fútbol en la colonia Aurora. Y sé que luego, cuando viene ese despertar de los visitantes, se organiza con algunos amigos y crea el son Babalú. Eran medio músicos, medio cantantes. Mi tío hizo un contrabajo de triplay que desarmaba y armaba al gusto y se lo podía llevar casi todas las piezas en un cartón vacío de cervezas. Ese era los instrumentos del Babalú. Luego cayó por aquí un hombre de color que ellos, que eran un poco sinvergüenzas, lo empezaron a presentar como cubano, pero no era cubano, debió venir del sur de los Estados Unidos y era la gran novedad del son Babalú, hasta que en alguna parte se excedieron de copas y el supuesto cubano perdió el control y no repetía más que, no hablaba español casi, y lo que decía en español eran casi nada más groserías. Pasó un tiempo en la cárcel y el son tuvo que desaparecer. Se formaliza Guadalupe, se dedica a la carpintería y después vuelve a sus orígenes, a la cartonería, con lo que, combinando carpintería y cartonería, hará su vida. Nunca tuvo hijos, por lo menos en su matrimonio no hay hijos identificados, y se pierde entonces con él esa historia. Quedan algunas fotografías, algunas figuras de cartón casi destruidas en lo que fue su taller, pero pues así ha pasado en San Miguel. Esos personajes y su creación es fugaz, no es duradera. Una figura de cartón no dura mucho, pero me parece que lo importante es observar cómo esa tradición que continúa de los primeros cueteros en San Miguel, o por lo menos primeros a finales del siglo antepasado, se convierte en un arte tradicional, en una artesanía. Esa cartonería de estas personas de San Miguel, como los que estamos oyendo mencionar, con el tema mojigangas y con el tema alborada, la verdad es que son los que permiten luego ese gran auge de la economía sanmiguelense en la producción del papel. Cuando viene aquí el patrimonio de Jean Valentine, francesa, con un inglés muy especial, yo diría que pintoresco, don Charles Slee, y ponen la primera empresa de exportación de artesanías que da trabajo a muchísima gente y permite un desarrollo económico importante, y poner por primera vez las artesanías de San Miguel en los Estados Unidos y en el mundo. Todavía sobran por ahí gatos, una figura característica de esta empresa, payasos, esos payasos que llevan un paraguas o que flotan fantásticamente bajo un anillo de globos. San Miguel de los 70s, 80s, consecuencia de los cartoneros anteriores de los 30s y 40s. Importante, Laura, que se rescate esa memoria y que podamos valorar y conservar la idea de que la artesanía sanmiguelense en papel tiene una historia larga y tiene una raíz profunda en nuestros gustos, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Esa es la esencia fundamental de nuestro San Miguel. Muchas gracias, profesor. La verdad es que el profesor Acacio hace trampa porque él es cronista. Entonces, claro, nos deja en la mente una serie de imágenes de época
que son muy agradecibles, pero sí que no es nada más el sobrino de Guadalupe Rodríguez, sino que el profesor tiene un oficio literario importante. Le agradecemos mucho que nos ayude a rescatar esta memoria de San Miguel. Después de don Guadalupe Rodríguez, entonces sí vienen estos contemporáneos que yo pensaría que sí son don Genaro Almanza y don Romualdo Espinosa. Y para hablarnos de don Romualdo, ya que Lucy nos hizo el favor de hablarnos de don Genaro, pues aquí está su hija Belén. Bienvenida, Belén. Muchas gracias, buenos días. Pues yo de mi padre, ahora sí que él tenía una tarjeta de presentación que era monos, globos, judas, mojigangas, y en eso nací. Entre monos, globos, judas y mojigangas. Él la aprendió de su abuelo, de su papá. Aparte de eso, él era carpintero, su papá regocero, que eran los oficios de antes. Y pues al verlo yo trabajar, pues yo mi recuerdo de él, junto con mi mamá, porque pues eran los que trabajaban, era su equipo, mi mamá y mi papá. Carrizo, papel, engrudo. Sus mojigangas eran toda la base de carrizo, ya forradas, con papel. Nosotros siempre hemos trabajado con papel reciclado. Los bultos de cemento, los de tortillas, con el engrudo. Eso es nuestra base, nuestro trabajo. Y pues yo nací en eso. Ya al fallecer mi papá, quedé con mi mamá trabajando. Seguimos trabajando y sacando todo el trabajo. Los monitos, siguiendo con la tradición, los monitos, los judas, igual los globos. Ahora judas, pues creo que nada más nosotros los hacemos. Tenemos toda la vida haciéndolos. Los monitos, pues sí había varias gentes que hacían, pero ahora creo que solamente yo. Y pues sí me gustaría que pues esto siguiera. Yo tengo mis hijos, pero pues ellos tienen su vida aparte. Estas tradiciones, pues yo digo, mientras yo esté, seguirá. Ya más adelante, pues solo Dios sabe si alguien la aprende o si a alguien le gustaría seguir con esto. Los globos, hubo alguien que los hizo también, pero pues ya falleció, que era mi tío. Él iba con mi papá, aprendió a hacer los globos, y pues ya él después se dedicó a hacer los globos. Y ahora pues yo también sigo haciendo eso. Es mi trabajo, monos, globos, judas y las mojigangas, igual. Pero hay algo que como he escuchado así de todos, ¿verdad? Que todos los hicieron para aquí. Nuestro trabajo era simplemente trabajo y quien te mandaba a hacer la mojiganga, pues ya se la llevaba. Los monitos igual, ¿verdad? Esos sí se quedaron aquí y también hago para afuera. Los judas, también tengo varios clientes de fuera que vienen y se llevan sus monitos. Pero las mojigangas también, o sea, estas nunca se quedó alguna aquí. Nosotros le decíamos a mi papá, oiga, ¿y por qué no hacer unas mojigangas para prestarlas para las fiestas? Y él siempre decía, no, porque cuando tú prestas algo, todo te lo maltratan, nada te cuidan. Y me va a dar más coraje a mí volverlo a arreglar para que lo vuelvan a usar. Y no se vale eso. Decíamos, pues sí. Ahora mis hermanas, tengo 9 hermanos, somos 9 hermanos, 4 medios hermanos, pero pues ninguno se ha empapado de esto. Ninguno. Perdón. Ninguno ha estado así tanto como yo. Yo tengo mis ayudantes lejanos, por decir, de palabra, porque ellos me apoyan, pero no están físicamente conmigo. Y ahora ya te dicen, vamos a hacer una mojiganga. Bueno, si ustedes gustan, yo les ayudo, ¿verdad?
yo las dirijo, más no yo se las voy a hacer, ¿verdad? Y pues así es mi vida y la vida de mi padre. Y aquí estamos, echándole ganas y a sus órdenes de todos. Monos, globos, judas, mojiganas, a su disposición cuando gusten. Estamos a sus órdenes. ¿Nos quiere complementar alguna parte de... Perdón, yo quisiera agregar algo a lo que ha dicho Belén, porque tuve la fortuna de tratar a Romualdo. Efectivamente, dice verdad, Belencita, una familia del barrio de La Barranca. Dicen los viejos, los que saben, que en horas hábiles caminar por la barranca era difícil de platicar, porque en todas las casas de la calle de la Barranca oías el traqueteo de los telares de madera. Se tejían rebozos, se tejían cambayas, se tejía lana para cobijas, zarapes. Los tejedores estaban en la barranca. Y déjame decir con mucho respeto, Belén, que los viejos dirían que era la familia de los bronces. A tu abuelo, a tus tíos, a tu papá también, eran los bronces. Desconozco el apodo, pero te daba una imagen en el pueblo sanmiguelense, cuando era más fácil decir Romualdo. ¿Cuál Romualdo? El bronce, ya está. Cariño especial y respeto a Romualdo, porque fue por muchos años capitán de monosabios. Era el único que nos elaboraba las banderillas para festivales, para novilladas y para corridas de toros en San Miguel. Pero además era el monosabio. El monosabio no es cualquier cosa. Dentro de la fiesta de toros, sobre todo si es el capitán de monosabios, tiene conocimientos de la lidia y de muchas cosas. Sé que más de alguna ocasión fue Romualdo caminando al hospital a dar el primer parte médico. Cuando llegaban con el herido, ya sabía el médico lo que traía el torero, porque lo había observado Romualdo. Eso se agradece. Y el consejo oportuno, la actitud siempre de aliento, porque era una buena persona Romualdo Espinosa. Y de pronto en un ruedo, además de los peones de confianza, a veces también es genial contar con un buen monosabio que te va a acercar la capa, que te va a lo mejor hasta levantar el primero cuando algo ha pasado. Así recuerdo a Romualdo, y es una figura brillante, entrañable en las tradiciones de San Miguel y en la fiesta de toros de San Miguel. Perdón por salir espontáneo de esto. Muchas gracias. Y bueno, terminaríamos, digamos, en esta primera ronda de comentarios para dejar también que ustedes pregunten con, yo diría, el mojiganguero que engarza a estos maestros, ¿no? que hacen un legado importante históricamente hablando, con nuestros mojigangueros jóvenes. Estoy hablando de don Leopoldo Estrada, hermano de Aurora Estrada, cuyo nombre, Aurora, una artista tradicionalista importante en San Miguel de Allende, y en honor a ella hay una sala aquí en el Centro Cultural que presenta exposiciones como las que ustedes pueden ver. Y bueno, don Leopoldo Estrada del Valle del Maíz, recientemente fallecido, es quien, en mi opinión, hace esta cadena con los nuevos mojigangueros. Y para hablar de él, está con nosotros Ricardo González. Bienvenido, Ricardo. Primero que nada, buenos días.
Don Leopoldo Estrada Buenrostro era una persona muy impresionante. Él no hablaba, él versaba. Hablaba con los animales y con las mojigangas. Era una persona muy especial. Él surge de la segunda ola de mojigangas porque, como lo dicen, hubo una a inicios de la Alborada donde salieron mojigangas y hay registros de que también salió una tarasca formada de papel. Y él surge en la segunda ola junto con el desarrollo. Él inicia a principios de 1985 con sus hermanos y empieza a buscar formas de realizar mojigangas para el Valle del Maíz, de donde es originario. Tuvo muchas pruebas y errores. Sus primeras mojigangas eran a base de carrizos amarrados y con papel de China, muy similar a las estrellas. Las llevó así por varios años. Luego surge con armazón de metal, igual con papel de China y malla de gallinero. Aún se conservan varias mojigangas de ese estilo. Luego ya se empieza a hacer el modelo más tradicional, que es un molde de yeso, con el cual se le da la forma de la estructura y del personaje, si son diablos, si son muertes, si son ángeles. Con barro, él decía que era algo muy similar a crear una vida, porque tenías que esculpir su rostro, hacer que se viera alegre, que diera susto, tenía que verse bien. Sus mojigangas eran muy especiales en ese aspecto porque él les hablaba. Él, siempre que moldeaba a su mojiganga, le hablaba: se va a hacer un diablo, le decía: vas a asustar mucho, te vas a ver muy guapa. Su forma de trabajar era muy espectacular. Yo no soy familiar de él. Yo llegué a ese taller a los 5 años, soy del Valle del Maíz, y al igual que muchos otros jóvenes, quedábamos impresionados por su forma de trabajar y por su forma de ser. Yo llego a ese taller donde había casi solo personas grandes y nos enseña a trabajar a todos. Vengo acompañado de muchos compañeros que desde pequeños llegamos ahí y él nos enseñó todo lo que sabemos ahorita de mojigangas. Don Polo decía que las mojigangas tenían varios significados. El que ya se mencionó, que es hacer sátira, pero otro que viene de los españoles en la época de la conquista. Él decía que las mojigangas quieren ir hasta delante de los desfiles por varios motivos. Uno, purifican y limpian las calles de los demonios. Nosotros también elaboramos una tarasca un poco más moderna, ya fabricada de cartón y tela, que representa el demonio. El demonio no era conocido aquí. Los españoles lo traen y para que sea pues más entendible para las personas, le dan un aspecto de algo que les da miedo. Las serpientes, ojos de dragón, aspectos de murciélago, colmillos. Tenía que espantar, porque era una forma de representar el mal. La mojiganga tiene que ir hasta delante de los santos cuando se hacen los desfiles, y atrás van las mojigangas que van purificando a los malos espíritus. Por eso siempre van adelante de lo que podemos. Aparte de la sátira, también decía que las mojigangas anuncian la fiesta. Eso son lo que son las mojigangas, baile y fiesta. Él decía que tenía que darnos alegría ver las mojigangas, bailar las mojigangas. Las mojigangas son para eso, para ser bailadas, para espantar a los niños, para desarmarlas bailando. Él nos decía: tú desármala. Empezaba a llover, tú sigue bailando. Las mojigangas son para bailar al Santísimo, y si se deshace, hacemos otras. En ese entonces las mojigangas se fabricaban con lo que encontráramos. Ahora sí, él decía que las mojigangas se hacen de carrizo, cartón y mayo, de lo último mucho, porque pues no había presupuesto. Las mojigangas que nosotros elaborábamos no se hacían con un fin comercial, era más que nada para los santos. Entonces pues sí, teníamos que hacerlo de lo que encontráramos, y pues ya si se desarmaba, pues elaborábamos otras con lo que encontráramos. Algo que hizo muy bien Polo fue que dejó muchas semillitas, y él siempre lo decía. Su taller estaba lleno de niños, y era porque él nos enseñaba a todos el por qué y el para qué. Y esos niños ahorita son los que están manteniendo su taller, porque les enseñó muy bien que las mojigangas son un símbolo de resistencia y para preservar nuestras tradiciones. Y ya hay nuevos niños que se les están enseñando. Hay varias historias muy bonitas. En un libro se cuenta una de que en un desfile de mojigangas a un charro se le cayó el sombrero. Un niño agarró el sombrero y se puso a bailar con él. Ya termina el desfile, el niño entrega el sombrero y le dice: ¿cuánto es por dejarme bailar? Y Polo le contestó: nada. Para eso son las mojigangas. Vincent Velázquez
hijo de don Guillermo, de los Leones de la Sierra de Jichú, también cuenta que cuando vino a la fiesta del Valle, él veía las danzas, los colores y quedó fascinado. Entonces Polo fue, le compró un disfraz de danzante y él se puso a bailar. Eso es lo que tenemos que inculcar: el cariño, el respeto y los valores de las tradiciones. Es lo que va a rescatar nuestras tradiciones. Por eso se perdieron hasta cierto punto, porque no se compartían tanto las tradiciones, no se enseñaba tanto su significado. Y es lo que yo siento que se tiene que rescatar, como en estos eventos, el hecho de que esto se hace por algo. No solo es para bailarle a los turistas, para la fotito, no. Esto tiene un significado muy grande y se tiene que rescatar. Muchas gracias, Carlos. Se aplaudan a todos, por favor, porque ya todos intervinieron. Quisiera saber si alguien en el público tiene alguna pregunta para nuestros invitados, porque seguramente ellos tienen mucho más que decir. La verdad es que la historia de las mojigangas en San Miguel de Allende está entretejida en las costumbres. Quizá por eso a veces no se nota, pero hay mucho más que decir. Profesor, ¿quiere redondear? Si puedo, si me permites, agregar algo a lo que dijiste acerca de Polo Estrada. Yo sabía quién era Polo Estrada y su familia y aquello, pero nunca tuve mucho acercamiento. Era un barrio que me quedaba muy lejos. Hasta ya muy viejo hice contacto con Polo y teníamos aparentemente una desaveniencia. Él, lo primero que hizo cuando hablamos fue reclamar un resentimiento que tenía con mi familia porque habíamos descuidado al Pitos. Expliqué que Pitos vivió en su libertad, en su forma de ser, y que en realidad nunca estuvo necesitado. Al ser nada más él y su esposa resolvían, hasta dejó algunos ahorros seguramente, y eso lo entendió Polo y nos llevábamos bien. Polo era médico y como médico tenía un lugar de trabajo, pero Polo te podía decir: estás tosiendo, tómate esto, andas mal, tómate esto, así generoso, y te invitaba a portarte mal. Recuerdo el momento en el que llegas, la tarde del sábado de la fiesta, que llegas frente a la parroquia con tus súchiles, con tus danzas, con tus mojigangas. Y para mí, en el trabajo de la Dirección de Cultura, si bien es cumplir con algo, también yo no puedo dejar de sentir una responsabilidad con esto y una tradición casi ritual. Cuando pasas delante de la parroquia dices: gracias San Miguel, ya estamos haciendo, ya estamos cumpliendo por este año. Gracias por muchas cosas. Y, la verdad, danos más. Así era. Pero en ese momento, Polo sacaba una botella de mezcal de su bolsa de Ixtle. Salud, me dijo esa tarde. Yo alguna vez me había tomado una cerveza en el centro de la ciudad después de la San Miguelada. Era la cerveza más rica del año, pero nunca había tomado delante de la parroquia y menos mezcal, que yo soy tequilero. Pues es el trago de mezcal más rico que he disfrutado. Venía de un hermano, de una persona que vivía las tradiciones que nosotros y daba gusto. Donde esté Polo, gracias. Ya no hay con quién beber al llegar a la parroquia, pero pues beberemos solos, pues, y si alguien de ustedes nos acompaña, bueno, para no hacerlo solo y portarnos mal delante de todos. Así es, gracias. ¿Alguien que quiera preguntar? Los chicos del Valle están muy callados, siempre hacen mucho ruido. Félix, don Eusebio, Lucy, algo que quieran apuntar. Bueno, más allá de los agradecimientos que en realidad son de nosotros, de parte de todo el equipo del Centro Cultural, yo quisiera sí comprometer
una labor colectiva, que es la que me parece que tiene mayor fuerza, para que esta exposición, estos testimonios, que por supuesto quedarán grabados, sí quedaran en un documento, en un pequeño libro. Apostaría pensando en esta serie muy bonita de libros que ha impulsado el profesor Acacio Martínez, que hubiera uno dedicado a las mojigangas. Hay muchos temas importantes, pero la mojiganga yo creo que ya se ganó su tomo especial en la Enciclopedia de San Miguel de Allende, con un mapa donde de verdad podamos distinguir dónde está el valle, dónde está el barrio de Barranca, dónde está la calzada de la Luz, donde vivía en aquel momento don Eusebio, o bueno, acá en el centro que está también la casa, el taller de don Genaro Almanza, en fin, para quienes empiecen a conocer esta historia, tengan todas estas claves. Es importante también detallar lo que es un globo. Hablan de globos y estoy segura que en la mente de personas de la edad de mi hijo, cuando le dice uno globo, pues es metálico y con helio, pero aquellos globos eran de papel de China, los globos de Cantoya. Y es importante explicitarlo, los monitos, los judas, y desde luego toda la terminología que ya la mojiganga hizo que se volviera muy emblemática. Yo sí creo que la mojiganga es un personaje, una figura ya protagónica y ya merece ese respeto. Vamos a dejar que el profesor lo piense y en algún momento se proponga que pudiera haber un documento impreso para que no se volviera a borrar en esta memoria. Y seguramente que los nuevos mojigangueros, y esto aprovecho para invitarlos a la plática que tendremos el próximo jueves 29 de agosto, aquí mismo, pero a las 5 de la tarde, para que los jóvenes pidan permiso en sus trabajos y en sus escuelas y vengan a hablar esta nueva generación de mojigangueros, herederos de esta escuela de grandes maestros. ¿Qué están haciendo ahora ellos con esta tradición? Y bueno, seguramente a ellos les tocará escribir el segundo tomo de la mojiganga en algunos años más. Y también, no solamente hablar de mojigangueros hombres, discúlpenme la precisión, pero mojigangueras como Belén, ¿no? Las mujeres mojigangueras, muchas compañeras del Valle del Maíz, que también ya merecen inscribirse en esta tradición. Así es que bueno, no se termina. Ustedes saben que esta exposición permanecerá hasta el 15 de septiembre, es una exposición de entrada gratuita, pueden visitarla de martes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en familia. En las escuelas ya hemos tenido afortunadamente la visita de grupos numerosos y hace mucho falta que nuestras juventudes sanmiguelenses también conozcan estas historias, y nos veremos para el próximo jueves 29, ahora con la historia de los jóvenes. Si no tiene alguien más que decir. Bueno, nada más agregar, si han visitado la exposición, en la vitrina que se habla sobre mi abuelo, Prieto Evodio, ahí se habla un poquito de su vida. Y yo creo que valdría la pena que la revisaran. Como dice una frase por ahí de artista, poeta y loco, todos tenemos un poco, y él era el ejemplo de eso. Cosas que a lo mejor por el tiempo o el lugar pues no se pueden extender, pero les invito a que lo lean y pues conozcan un poquito de quién era Evodio García, el Prieto Evodio. Gracias. Gracias, profesor. Sí, muchas gracias en recordarnos. Claro, la vitrina de cada uno de los mojigangueros tiene una breve semblanza escrita por sus familiares o con ayuda de sus familiares. Vale mucho la pena que la conozcan y que lean al respecto. Tenemos por ahí un comentario del público. Nada más rápidamente, muchas gracias a todas las personas que están aquí.
aquí compartiéndonos tan amables recuerdos, haciéndonos soñar, haciéndonos imaginar sobre el pasado de San Miguel. Yo no soy de aquí, pero ya llevo varios años viviendo aquí y cada día me siento más sanmigueleño, así me hago llamar. Pero preguntarle al señor Eusebio, porque platiqué con él unos minutos antes de que entrara aquí, y me gustaría que nos compartiera a los demás cómo vestían a las mojigangas en aquel tiempo, no solo su fabricación, sino la vestimenta, que nos pueda platicar acerca de eso, porque era una mojiganguera. Ahora sí que me aventó la pedrada muy fuerte. Pero ya está temblando la mojiganga. Mi padre, entonces mi madre entraba como costurera. Mi madre sabía un poquito de costura. Mi padre le iba indicando cómo iba a vestir esa mojiganga. Claro que anteriormente, en esos tiempos, era tela la que se usaba para vestir las mojigangas en aquellos tiempos. Mi padre le indicaba cómo iba vestida, cómo debía de ser, incluso cómo formarla como mujer, a la mojiganga, porque era mujer. Y pues esto es todo que puedo decirles. Me parece que mi madre fue la primera en vestir una mojiganga, y después de ese vestido que hizo mamá en la mojiganga, se hicieron más mojigangas, por lógica. Mi madre siguió siendo la costurera de todas esas mojigangas. Tocando a mi padre, pues hay mucho que decir, pero será para otra oportunidad. Muchas gracias. Eusebio, ¿alguna otra pregunta, algún comentario del público? Vamos a esperarnos al libro. Acá, qué bueno. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a todos aquí los panelistas que están platicando, ¿no?, un poquito más de lo que es historia. Pero creo que es importante este tipo de foros, más que nada porque, bueno, yo pertenezco a ella Muniz, entonces he notado mucha deformidad en el ámbito de lo que es el ámbito de la mojigangas, ¿no? Veo que se me está manejando mucho el ámbito comercial. Creo que eso pues está bien, pero siempre encauzado a la cuestión de la tradición, encauzado a la tradición. Siento que en algún momento, si seguimos generando esto, esa tradición la vamos a hundir, y las próximas generaciones que vengan pueda que ni siquiera sepan, nada más nos vamos a correr la mona y ya, ¿no? Yo siento que por eso se ponen este tipo de foros, para conocer un poquito más todos, englobar a la que es la gente, ¿no?, que están dentro de las áreas, de los distintos talleres que hay, para saber las experiencias, las vivencias, y sobre todo informarnos a raíz de esta bonita tradición. Es lo que, bueno, quería aportar. Y pues gracias a todos aquellos que están asistiendo. ¿Sale? Y pues ya, sería todo. Muy cierto lo que nos comparten del Valle del Maíz, siempre muy apegados a las tradiciones. Adelante, Ricardo. Agregando un poco a lo que dijo mi compañero, Polo advertía sobre eso. En una entrevista que se le hizo, él dijo: las mojigangas son para bailarse y son para honrar al Santísimo. No hay que olvidar que esto es una tradición y no algo comercial. Las mojigangas son hechos por gente del pueblo para el pueblo. Y está muy feo esto porque al comercializarse tanto se va deformando su significado. Cada vez hay más mojigangas, pero siento que hay menos mojigangueros. Ya no ves diablos, ya no hay diablos que espanten. Las mojigangas ahora tienen que ser coloridas, bonitas, que sean cómodas para el extranjero. Ya no hay muertes, hay catrinas, pero ya no hay muertes. Ya las mojigangas no espantan, están quietas, ya no avientan cohetes, ya se está prohibiendo mucho lo que es nuestra tradición, y siento que eso no debería pasar. Esta tercera ola debería ver lo que fueron la primera y la segunda ola para saber un poquito mejor cómo llevarlo, porque está bien lo que están haciendo y le están dando un reconocimiento muy grande, pero siento que se están desviando un poco de lo que es una mojiganga, es una estrella,
y son las tradiciones. Qué bueno que sea un joven quien señala esto. Pasa que, alguien lo decía, los tiempos cambian, no está bien dicho, los tiempos no cambian, pero las condiciones en las que vivimos orillan a hacer modificaciones en la forma de vivir y en las costumbres. Es bueno que no se pierda de vista lo que él decía, que cita a Apolo para el Santísimo. Todas las tradiciones sanmiguelenses tienen un origen religioso. Todas. El calendario de fiestas sanmiguelenses, revísenlo. Todo tiene relación con la religión. Así nos educaron, así nos formaron, así nos conquistaron. Entonces, es bueno conservar esto. De pronto comercializamos, bien lo dices, de pronto deterioramos, de pronto hay riesgos, peligros, confrontaciones entre los grupos de tradiciones, porque hemos perdido ese conocimiento. Todo lo que se hace en las costumbres sanmiguelenses tiene un origen en la religión de alguna forma. Sí, hay condiciones extrañas hoy, ejemplo, los globos de Cantoya, tan comunes hace algunos años. Una de las mejores vivencias en la convivencia con el Pitos fue verlo lanzar globos de Cantoya a un lado del jardín principal en alguna fiesta de San Miguel. Pero hoy yo no puedo comprar globos de Cantoya para acompañar nuestras festividades, porque ese globo de Cantoya, esa bolsa grande de papel colorido, ingeniosamente armado por el artista, en la base de un aro de carrizo o de alambre, lleva suspendida una mecha, un atillo de tela vieja, mojada en diésel o en gasolina, para que arda, caliente el aire del interior del globo y le permite elevarse y le permita mantenerse volando un buen rato. Pero todo el centro de la ciudad está rodeado de negocios con tanques estacionarios. Y por el bien de todos, ya no puedes correr ese riesgo. Ya no puedes admirarte con una bolsa de papel de muchos colores que se eleva en la noche de la fiesta, porque no sabes en dónde va a caer y va a ocasionar una desgracia. Son las condiciones, el signo de los tiempos. Y luego alguien dice, bueno, pero en las fiestas de los ranchos, hombre, en la fiesta del rancho pon globos, que avienten globos de Cantoya. También Protección Civil nos va a advertir, es que va a quemar un sembrado. En fin, no sabemos qué hacer. Quién sabe a qué lleguemos, pero esa es la realidad. Yo también extraño los globos de Cantoya. Buenas tardes. Yo no soy de San Miguel, tengo 21 años que vengo aquí cada año. Ayer vi el anuncio sobre las mojigangas y estaba haciendo lo posible con muy temprano, pero nuestro chofer llegó tarde, porque me voy a decir una cosa, ¿no? El sincretismo que se vive aquí es tan peculiar que uno se enamora de la ciudad. Y nosotros como turistas, Ricardo, lo que dijiste de que se está creando una nueva vida, me pareció maravilloso. Y eso es lo que nos da a los turistas, o sea, no sé si a todos,
pero yo no sabía nada de lo que estuvieron hablando hasta cuando llegamos, y es lo que yo sentí. Y yo me llevo una mojiganga a mi casa, eso representa en mi casa. O sea, todo esto de las estrellas, la alborada para mí, lo máximo, o sea, ver todas estas estrellas, las danzas, o sea, tal vez yo no sé la historia esta que están contando per se, ¿verdad? O sea, haberla leído, ahorita que tú estabas hablando, yo quiero que a lo mejor escribas sobre lo que estabas hablando, esta rebelión, esto que me llama cuando yo estoy haciendo esta mojiganga o manejando el cartón. O sea, a mí me llenó el corazón y esto sale hacia afuera. Entonces no sé si tiene que ver con todo el trabajo que han hecho sus antepasados, ¿verdad? Porque los usos y costumbres no nada más se van de boca en boca, sino el sentimiento, la emoción que se pone en el momento de la creación, o cuando andan bailando o andan moviendo todas estas figuras patrimoniales que se hacen para alabanza de los dioses o del Santísimo o de lo que se esté en ese momento, no sé, permeando en el humano, ¿no? Yo les puedo decir que así lo transmití, porque sin yo saberlo, eso que tú estabas hablando ahorita, o sea, me provocaba esta sonrisa, porque dije, ¿cómo puede ser posible que cada una de estas personas y sus antepasados hayan logrado, al menos en mí, pero me imagino que en todos los turistas, hayan logrado, de esto que hablan, el sentirlo? Porque yo te puedo asegurar que lo que tú dijiste, yo lo sentí sin saberlo. Entonces, gracias por esta... Ojalá que siga la tradición, ojalá que tus hijos sí tomen. Luego estoy diciendo a mi mamá, vamos a una clase de cartón. O sea, ya me emocionó mucho esto. Entonces, yo soy mexicana por las cachas, ¿verdad? Pero pues de otro rumbo. Y la verdad que me ha emocionado mucho esto. Pero sí les quiero decir, cada cosa que ustedes han hecho permea en nosotros de la forma en la que tú dijiste. Nos da vida. Tú estás creando una vida, estás dándole, no sé, que se deja ahí en cada uno de ustedes y nos las dan a nosotros también. Entonces les quiero agradecer por eso. Muchas gracias, muy bonitas palabras. La verdad, yo creo que cada quien, creadoras y creadores que están aquí en esta mesa, se van muy reconfortados con eso, que no siempre se escucha el mensaje de quien recibe, y es muy importante. Así es que ha sido muy generosa en compartirlo. Así es que bueno, por mi parte, me queda solamente reiterar la invitación a que no se pierdan la exposición temporal, que se terminará el 15 de septiembre, a que nos veamos el día 29 a las 5 de la tarde para hablar con esta nueva generación de mojigangueros y mojigangueros, ¿por qué no? Y agradecerle a cada uno de ustedes, a sus familias, porque antes de la exposición, de verdad que fue un trabajo previo de conocernos, de recordar, de tratar de hacer un buen trabajo en una muy breve síntesis en cada una de estas vitrinas y las semblanzas compartidas, y esperamos que esto no termine aquí. Ciertamente es un relato, una tradición viva, como también lo decía don Polo, y pues me da mucho gusto que hayan aceptado estar con nosotros esta mañana. Así es que a nombre del Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, les agradezco mucho y les deseo que tengan muy bonito jueves. Gobierno de México.